empezar la clase, porque el tiempo se va rápido. Y si queremos empezar con esta clase, primero, antes de hacer cualquier cosa, debemos estar preparados por medio de, usando 1 Juan 1:9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Una gente a veces piensa que eso es para los que no son creyentes, más es la primera vez que lo hacen o piensan que es para salvación, pero no. La palabra ahí vemos que eso está hablando a los cristianos, reconociendo que nosotros todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y fallamos. Y aquí Juan está escribiendo a creyentes, a una iglesia, y por eso vemos que es muy necesario. Reconocemos que caminando en la luz, como dice 1 Juan 6-7, es posible que andemos en tinieblas, el lugar, porque aquí dice 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La idea es que podemos estar equivocados en cómo caminamos. Pensamos que estamos yendo bien, yendo a la iglesia, estudios bíblicos, estamos haciendo las cosas bien. El problema es que podemos estar engañados. Y por eso, para asegurarnos que estamos caminando en la luz, sigue ahí en el pasaje diciéndonos: si decimos esto, no tenemos comunión con Él, sí, pero andamos en tinieblas, entonces no. Pero aquí vemos que más si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces, dice, la sangre de Jesús, el Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la condición es tinieblas o caminando en la luz. La diferencia es que la sangre de Cristo no dice nos limpió, algo que sucedió en el tiempo que éramos salvos, pero esto parece que es algo que necesita suceder regularmente. Y por eso tomamos unos cuantos segundos antes de empezar el estudio. Entonces empezamos el estudio. Cada uno en palabras que no se oyen, es el negocio entre tú y Dios. Entonces podemos empezar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias que nos sigues bendiciendo. Pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, ayúdanos a comprender, entender tu palabra, para poder aplicarlo en nuestras vidas y en las vidas de otros, ayudarles a ver que necesitan caminar en esta luz que nos has provisto por medio de la sangre de Cristo. Padre, esto todo lo pedimos en los méritos de Cristo y no por nosotros, por nuestro mérito. En el nombre de Él. Amén. Amén. Vemos que ya hemos andado preguntando las diferentes preguntas, 7 grandes: quién, cuándo, dónde, y les dije que son preguntas que vamos a utilizar durante este estudio. Vemos que para la interpretación de la profecía no es nomás venir y empezar a leer. Aquí hay un gran dragón, es blanco, es colorado y anda. Entonces, este es China, porque allá en China tienen en su bandera una dragón roja, y tal, de eso está hablando. No, hay que ver en contexto todo. Y cuando no hacemos eso es cuando estamos equivocados, cuando no vemos todo el contexto. Vemos uno de los errores más comunes a lo largo de la historia de la iglesia es que en gran medida nosotros en nuestros días son lo que enseña que la iglesia está reemplazando a Israel. Dicen, ya la iglesia está recibiendo todas las promesas y
lo que dice en el Antiguo Testamento de Israel, vamos a aplicarlo a la iglesia. Ese es un gran error que sucede ahora, lo están enseñando en los seminarios en diferentes lugares, y lo que no están tomando en cuenta es que Dios enseña y habla de profecías literales que se cumplen literalmente. A Jesús, por ejemplo, como él vino, que literalmente vino, literalmente murió en la cruz, literalmente resucitó. Esas son cosas que están dicho de Jesucristo, el Mesías. Y que el Mesías, dice también, va a tener un reino en la línea de David. Y eso se cita cumplir literalmente. No podemos cambiar ya lo que muchos han hecho. Debemos utilizar estos siguientes pasos para interpretar profecía correctamente. Tomar en cuenta la forma que se dio la profecía. A veces es una forma de una visión. En la visión podemos ver una visión donde el momento que se cumple, aquí vemos Cristo murió hace más de 2000 años. Vemos que se destruyó Jerusalén y el templo en AD 70, 40 años después que Cristo murió. Se cumplió varias profecías durante este tiempo, literalmente. Cristo mismo da profecías que dice: este templo que ven, las piedras, no va a haber una piedra sobre el otro, todo va a ser tumbado. Y uno dice, es mucho detalle, pero la razón es que cuando destruyeron el templo, los romanos no pensaron que iban a quemar el lugar, pero se quemó. Y cuando se quemó, todo el oro y plata que estaba ahí se dividió y se puso con las piedras, ¿verdad? Y para ir entraron y saquearon el templo, dijeron, bueno, vamos a quitar las piedras, para quitarle el oro que está dividido ahí mismo. Por eso hicieron, ninguna piedra estaba así, nomás dejada sin voltearla a ver qué estaba ahí. Vemos también, a veces Daniel tiene la idea que va a haber el Mesías iba a venir, iba a estar muerto, y entonces habla, la semana 70 de Daniel es todo lo que es la tribulación. Pero para él su visión no lo vio, que había un gran tiempo entre medio, que es la iglesia. La iglesia empieza un poquito después de la muerte de Cristo, en el día de Pentecostés. Y esa no está mencionada en el Antiguo Testamento. Por eso en la visión de Daniel, él está en el Antiguo Testamento, él no ve nada de la iglesia. Nomás ve estos dos puntos, la venida, la muerte y el tiempo del dolor, la gran tribulación y el milenio. Es todo lo que él ve. Por eso es necesario. Hay que hacer en la visión el momento de cumplimiento. Hay que ver cuándo se cumple ciertas partes. Cristo entró al templo cuando él empezó su reinado, su ministerio. Entró y leyó Isaías, y un pasaje, un texto que nomás hablaba que yo vino a anunciar las buenas noticias a los que están enfermos, y para resucitar los que están con necesidad. Entonces termina en medio de ese texto y no habla lo demás. Dice que nomás enrolló la cosa y se sentó. Y dice, hoy día está cumplido lo que está dicho por Isaías en este día. Entonces, pero si uno sigue leyendo Isaías, vemos que había otra parte que habla que él va a venir a destruir y va a reinar y todo eso, y entonces eso no se cumplió. Por eso no cumple hasta acá, en el tiempo del milenio.
Y por eso hay que, cuando uno interpretar, hay que ver qué se cumplió, con qué tanto detalle. Y entonces, si no se ha cumplido el resto, entonces decimos, esto no es el último, el final de esta profecía. A lo mejor hay un patrón, se parece poco, pero no es el cumplimiento total, el último que decimos. Entonces, por eso debemos de, aquí en Daniel 9, 24 a 27, si alguien me puede leer ese pasaje, vamos a ver que este tiene un gran, el tiempo que se ocurre para todas estas cosas es más que hasta todavía no se ha cumplido. En Daniel digo 24 a 27, si alguien me lo puede leer, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces ahí vemos que él está hablando de este momento ya antes de la cruz, que cuando el Mesías iba a venir, ¿qué tanto tiempo? Él les dio fecha por medio de qué tantos años. Y notan en el principio de este pasaje, dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. ¿De cuál pueblo está hablando? De los judíos. Exactamente. No está hablando del mundo, de todo gentil y de todo, de la iglesia. Tu pueblo. Este profecía que vemos en Daniel está escrito sobre tu pueblo, hablando de Israel. Eso se cita cumplir literalmente. Vemos también para poner al fin la transgresión. Quiere decir, va a haber un tiempo, ya terminó Cristo con el pecado, pero todavía no ha terminado con toda la transgresión. Él les ha advertido que por medio de Israel, la razón que perdieron mucho de su prosperidad, de todo eso, es porque desobediencia. Y por eso lo ha sacado. Y Daniel está en exilio, está afuera, está en Babilonia, fuera de la tierra. El templo está destruido, la ciudad destruida. Y Dios le está diciendo, no te preocupes, va a haber otra vez, va a haber otro templo y lo vamos a edificar. Y durante ese tiempo, pero vamos a decir, antes de la cruz, ya habla de el Mesías va a ser cortado, ya va a morir. Entonces la ciudad también va a ser destruido otra vez. Right? Y entonces va a haber otro tiempo cuando en medio de estas 70 semanas, estos 7 años, vamos a ver que el anticristo hace un pacto con muchos. No dice Israel, dice con muchos. Quiere decir algo mundial, ¿verdad? No dice con tu pueblo, dice con muchos. Es una distinción que debemos de saber, que no hace, ellos benefician de eso, que va a haber paz, ellos van a tener su templo, van a tener sus sacrificios, pero en mitad, quiere decir mitad de la séptima, esta semana 70, que nosotros llamamos la tribulación, la segunda mitad es la gran tribulación por medio de lo que dice Cristo. Pero todo esto lo llamamos tribulación, ¿no? Y entonces
vemos que entonces habla de la venida de Cristo, es cuando se cumple todo. Este es el fin de esa visión. El fin es cuando Cristo viene y hace juicio con las naciones y la gente puede entrar al nuevo milenio con él. Este pasaje termina con eso. Por eso reconoce el nivel de cumplimiento. Todavía no se ha cumplido. Hay mucho más que ver. Hay que utilizar el contexto para ver si que a veces una profecía está dada rápidamente, puede ser cumplir parcialmente, se puede cumplir inmediato, algo que el profeta le dice va a suceder y sucede en un poco tiempo, o puede ser, está hablando de algo que en el futuro, escatología, lo que estamos estudiando, lo que va a haber hasta cuando Cristo venga, durante el tiempo cuando Cristo venga. Aquí, por ejemplo, le dice a David ha desobedecido a Dios y cometió adulterio y mató el esposo de la mujer que tuvo la relación, entonces se casó, entonces tuvieron un niño, ¿verdad? Y ahí Natán viene, profeta, le dice, ese niño, tú eres ese hombre, porque después de darle una historia sobre un hombre que le quita la oveja de un pobre y todo, y que él era rico y todo eso, le dice, tú eres ese hombre. Entonces dice, en ese momento se confiesa su pecado. Dice, yo he pecado contra Dios, yo y todo solamente ti. Le está hablando a Dios y entonces el profeta luego le dice, no vas a morir. ¿Por qué? Porque asesino merece la muerte. Por cometer adulterio, muerte durante la ley. Y él le dice, no, pero ese niño va a morir. ¿Verdad? Eso es algo que sucede en unos pocos días. Bueno. Una preguntita chiquita. Sí. Dice que el Salmo 51 se escribió precisamente en ese contexto de la... Parece que sí. Sí, parece que sí. Muchos de los salmos parece que David siente muchas cosas y lo escribe para ayudarnos a nosotros, para poder decir, sí, yo también me hacen. También algunas cosas que él ama son cosas que suceden en la cruz, donde dice mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Ese salmo Cristo lo dice cuando él está en la cruz, hablando de esa condenación que él está recibiendo de su Padre. Ahí no lo está tratando como hijo, lo está tratando como hombre que tiene todos los pecados. Y entonces también le sigue una de las cosas para que te portes bien. A veces dice, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Uriah, hittita, para que sea tu mujer. Entonces ahí le dice que la espada no va a salir de su casa. ¿Qué ha pasado? Ya después de, vamos a decir, durante la vida de David como rey, tiene uno de sus hijos que rapta uno de sus hijas, ¿verdad? En otro caso, el hijo mata al otro hijo, ¿verdad? El que hizo esa maldad, el hermano de la muchacha. Entonces vemos que ahí ese cumplimiento de esa profecía es con tiempo. Cada vez que le pasó, se portó David. Por eso se portó mejor después de este tiempo. Aunque todavía falla, pero ya no tan grave, ¿verdad? Y es lo que pasa. Dios le hizo doler. ¿Cómo te sientes que tu hijo mate a otro hijo? ¿Te sientes bien? Es lo que Dios podía decirle a David, ¿verdad? Y entonces aquí también le dice
de tu misma casa levantará mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y se lo daré a tu compañero, uno de sus hijos, para agarrar el trono de David. Trata de matar a David y agarra a las mujeres que dejó en Jerusalén y los viola a ellas. ¿Por qué? Y dice, tú lo hiciste escondido, yo lo voy a hacer en plano día para que se pueda ver. Y entonces, todo eso, vemos que como Dios trata a un hijo de uno de sus hijos. No, luego dice, bueno, voy a darle coriazo y se acabó. A veces en la disciplina es con tiempo y puede pasar. Y todo esto es por ocasión de ese pecado. Y hay que hacer la distinción. David no paga por su pecado, porque el pecado es muerte, ¿verdad? Dice, pena por el pecado es muerte. Él no lo pagó, se pagó Cristo. La disciplina sí lo recibió y sí lo sintió, pero era para mantenerlo dentro de la línea, para que sea un hombre que sigue a Dios. Y dice ahí en el versículo 13, donde vemos la canción. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no me dirás. Dice, no vas a pagar por ese pecado, en ese senso de morir, como demanda la ley. Y vemos que también en este mismo caso, así como digo, esto es cercano, algo que sucede en su día, y vemos que David oró, pidió a Dios que el hijo no muera, porque dijo, a lo mejor va a suceder. Se vistió de rito y con duelo, pero murió el niño. Entonces cuando los serbios de David vieron que David ya no comía, no se bañaba, estaba muriendo, pero ya cuando murió, él dice, bueno, ya no lo oigo, ya murió mi hijo. Sí, bueno, se levantó, se bañó, comió, y sucede, dice, ¿por qué hiciste esto? Entonces dice, cuando ya está muerto, después nadie quería decirle que ya murió, pero él le dice, ya murió. Entonces él les explica, cuando estaba vivo era posible que Dios se arrepintiera, es posible, pero ya que muerto, dice, ya no, él no puede venir a mí, pero yo sé que voy a ir con él. Y por eso con este pasaje nos dice un poquito más de la escatología para un niño que a lo mejor no llega a un nivel, una persona que no llegue al reconocimiento de poder saber y aceptar o rechazar lo que es el evangelio. Entonces Dios lo puede salvar así directamente. Es uno de los pasajes que nos dice eso. Y entonces también vemos, puede ser cercano, inmediato, cercano, y entonces escatológico. Vemos y esto es lo que vemos aquí en segundo de Samuel, cuando les explica sobre el niño. Dice, no lo puedo ver, pero yo sé que en un tiempo, en el futuro, bueno, cuando yo voy a poder ir y estar con mi escatología. Entonces el mismo profecía tiene los tres diferentes partes, ¿verdad? Y es lo que necesitamos ver cuando leamos estas profecías, saber que puede haber varios tiempos. Es una profecía, pero puede tener cumplimiento varios tiempos. Tiempo de cumplimiento, entonces. Tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. Que se va a cumplir dentro de poco y que ya lo largo. Sí, exactamente. Hermano, a mí siempre me ha gustado este relato, pero lo que me ha impresionado a mí es Natán. Sí. Siempre me ha impresionado ese profeta de Dios, Natán, cómo se le llegó a decir a eso al rey. Al rey, que en un momento podía decir,
mata a este. Y ha pasado por otros profetas que lo han metido, lo han golpeado y todo eso, pero los profetas necesitaban ser, no importa, Dios me mandó, hay que decir. Y entonces hay que determinar el tipo de cumplimiento. Es otro modo de ver lo que estamos hablando. Puede haber un cumplimiento tipológico, que vamos a decir. Este tipo de cumplimiento es literal, también es literal, pero de una profecía. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí en Joel, capítulo 2, 8, acuérdense, este está escrito antes en el Antiguo Testamento, en Joel 2, 28 al 38. Si alguien me puede leer ese pasaje de 28 al 32. Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Okay. Ahí vamos a parar. Vemos en esta profecía, el Espíritu puede ser derramado, siempre. Pero también tenemos señas, cosas que van a suceder y da un tiempo cuando venga el día terrible del Señor, ¿verdad? Y entonces ahí, en esta profecía, vamos a ver que Pedro utiliza eso, este mismo profecía, pero nota qué hace según Hechos capítulo 2, 1 a 4, está hablando de el día de Pentecostés. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos mismos y de repente vino en el cielo un ruido como de un ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados los discípulos, ¿verdad? Y les aparecieron lenguas como el fuego que se repitió, ¿verdad? Y entonces aquí en versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o otros idiomas, ¿verdad? Según el Espíritu les daba habilidad. Entonces vemos que Pedro agarra lo que está sucediendo y dice, versículo 14, entonces Pedro poniéndose de pie con los 11, y alzó la voz y declara, varones judíos, todos los que veis en Jerusalén, sea esto vuestro conocimiento, y prestad atención a mis palabras, porque estos no son borrachos como vosotros suponen. Algunos decían, si yo hablaba inglés ahorita, algunos de ustedes dicen, bueno, está loco, porque no conocen la idioma, o está borracho. Y es lo que muchos que no sabían lo que es el griego, otros idiomas que estaban ahí, pensaban que estaba borracho. Pero aquí dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, ¿verdad? Y ahí nomás agarra parte de eso. La promesa del Pentecostés del Nuevo Testamento es solo un tipo de cumplimiento. No se cumple todo. La profecía habla de lo que es el ministerio del Espíritu sobre las personas durante el periodo del milenio. Eso es lo que va a suceder durante el milenio y cuando Cristo venga, en el principio del milenio. Es cuando vemos todo lo que es la tribulación. ¿Sí? Pero entonces lo que debemos reconocer ahí, aunque es un
cumplimiento. Él dice que es cumplimiento, pero no es cumplimiento del tipo de lo que va a ser el Espíritu Santo. No es todo lo demás, de que la oscuridad y las tinieblas y todo eso, lo demás no se cumplió en ese momento. Quiere decir que ahí está un tipo de cumplimiento que sí, literalmente el Espíritu vino, literalmente el Espíritu está trabajando dentro de la gente, pero es todo que se cumplió, no lo demás que está escrito ahí en ese pasaje. Y entonces vemos que también otro ejemplo es lo que se ve en Oseas 11, 1 y 2. Aquí en Oseas dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, cuando más los llamaban los profetas, tan más se alejaron de ellos, según sacrificando a Baal y todo eso. Entonces aquí están los hijos de Israel, los llamó de Egipto, porque es cuando los sacó, ¿verdad? Con la potencia de Dios. Pero entonces Mateo, ¿te acuerdas? En él habla en el Nuevo Testamento y dice en Mateo 2, 13 a 15: y después que hubiesen marchado ellos, un ángel del Señor se les apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y su madre y huya a Egipto, que se vaya a Egipto. Y entonces sigue Mateo, dice, y hizo esto, y fue a Egipto. Y versículo 15: y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumplirá lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. La misma frase está usando Joel, ahí el mismo Salmo. Oseas, está usando Oseas para decir algo que se cumplió. Dios tenía esta intención de llevar al hijo, a Jesús, a Egipto, y traerlo de allá otra vez a Jerusalén. Es un patrón, vamos a decir, un modo de cumplir, pero él, te aseguro de que Mateo no está diciendo esto es cumplimiento igual como era cumplimiento cuando él dice que voy a sacar, que sacó a los israelitas de Egipto. Y ahí sigue que está hablando que están desobedeciendo y todo eso. Cristo nunca desobedeció a Dios el Padre en ningún modo, ¿verdad? Pero sí, Dios puede tener en mente una cosa y se da dicho en profecía, o se habla en el Antiguo Testamento, y ahora vemos en el Nuevo Testamento, nos da el significado que Dios tenía en su intención, ¿verdad? Entonces, por eso le estoy diciendo que no todas veces cuando vemos este es cumplimiento, no hay que pensar que esto está hablando que se cumple todo exactamente como nosotros estamos el cumplimiento tiene otro modo de entender. La idea es que el patrón se cumple, porque sí, Dios sacó a su hijo, lo llamó para que venga a Jerusalén de Egipto. Eso se cumplió literalmente, pero es otro modo de cumplimiento. Hermano, disculpe, ¿cómo qué medio de tiempo hay entre uno y lo otro? Bueno, de Egipto, de cuando se escribió Oseas, a Mateo, siquiera unos 400 años, algo así, lo mismo. 400, el último profeta era 400 antes de Cristo. Estamos hablando más que eso. No me acuerdo la fecha exactamente. Pero más o menos. Ya. Vemos también Salmos. Vemos también
aquí en Salmos vemos 7, Jesús tipológicamente cumple la idea de Asaf en su uso de parábolas. Está dicho que va a hablar en parábolas. Aquí en Salmo 78, 1 y 2. Escuchad, pueblo mío, mis enseñanzas. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En las parábolas abrirá mi boca. Hablaré enigmas y de antigüedad. Y hemos oído y conocido. Y que nosotros padres nos han contado. Entonces ahí Asaf está escribiendo de cómo le está hablando a la gente por medio de palabras, por parábolas. Pero también Jesús, cuando Él está en la tierra, dice en Mateo 13, 34 a 35, dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes. Y nada les habló sin parábola, para que se cumplirá lo que está dicho por el profeta cuando dijo, hablará mi boca en palabras. Entonces ahí vemos que está cumpliendo el patrón de cómo se habla a personas que ya han dicho no quiero oír, no quiero entender. Cristo empezó a hablar claramente a la gente, las diferentes palabras explicándoles, pero cuando vio que lo están rechazando, entonces empezó, dice, en medio de su ministerio, empezó nomás a hablarles en parábolas. Entonces los discípulos dicen, ¿por qué hablas en parábolas? Y dice, es bien para que ustedes sepan, pero para ellos van a oír, así para cumplir esta profecía. Es decir, van a oír, pero no van a entender. ¿Verdad? Y es lo que está cumpliendo Jesucristo usando palabras. Ni los apóstoles entendían, que lo tenía que explicar el Señor. Sí, exactamente. Entonces, y entonces después hasta necesitaban la ayuda del Espíritu Santo para comprenderlo mejor. Y por eso a veces dice tardos de corazón y se frustra con ellos a veces por medio de no entender. Una de las cosas que se habla es sensus plenior, que es una expresión que dice que tiene más significado la palabra de Dios. Hay más significados ahí. El problema es que muchos han utilizado esto a un gran nivel, a un punto donde ya cualquier cosa que ven, dicen, esto es lo que quería significar Dios sobre esto. Y ponen más significado. Por ejemplo, el padre de Israel, de la iglesia Origen, él dice, tenía como 10, para cada pasaje tenía 10 interpretaciones, porque para agarrar todos los significados que estaban ahí. Y es un trampa. Argumentación, cuando agarran todas las cosas, y me acuerdo cuando el profesor me decía en una de mis clases de teología, decía, yo creo que algunos de esos clavos que usaron para el templo estaban ahí nomás para detener la madera, no tenía todos los significados que todo el gente está poniendo. Y vamos a reconocer este significado adicional, más profundo, entiendo por Dios, pero no claramente perdido por la persona que lo escribe y la gente que lo lee. Y que se existen en las palabras de un texto, o un grupo de texto, o incluso un libro interno, cuando lo estudian a la luz de una revelación posterior. Vamos a decir, así como vimos estos 3 ejemplos que les expliqué, uno no va a leer eso y dice, llamé a mi hijo de Egipto, está hablando de Cristo, si no fuera por medio de lo que el Nuevo Testamento, uno de los escritores, y en los Espíritu Santo, nos dice
esta es la intención de Dios. Entonces está bien hacer ese tipo de nivel de entendimiento en otro significado que Dios ya tenía en mente. Pero la mayoría de los demás debemos de dejarlo fuera de usar este modo de interpretación, de ver que hay más significado que no está respaldado por lo que está dicho en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento revela mucho de lo que está dicho en el Antiguo Testamento para darnos más claridad. Y es lo que Sería ahí, hermano, entonces la referencia cruzada. Como que la misma palabra de Dios se explique. sí, si nos explica. Encuentra usted una información y usted dice, y esto, y empieza a buscar y no encuentra, entonces mejor hay que dejarlo ahí. Déjalo ahí, exactamente. Sí, dejarlo. Había, para mí, uno de los misterios que era en Juan, todos nosotros sabemos de Juan 3:16. Pero si uno ve el contexto antemano, cuando dice Jesucristo, yo no voy hasta que el Hijo de Dios sea levantado, así como Moisés levantó el serpiente de bronce en el desierto. Y uno dice, ¿y eso? Si uno ve todo el Antiguo Testamento, no explica, porque vamos a ver que bronce habla de juicio, serpiente habla de maldad, ¿verdad? Y eso, y después, a varios años después que Moisés murió y todo eso, todavía estaban adorándolo como otro Dios. Entonces, todo lo que estaba ahí estaba malo. Pero aquí Cristo agarra ese punto y explica, mira, la Escritura, Dios ya tenía la intención. Este es un dibujo de lo que era necesario. Acuérdense, lo que pasó en el contexto era que la gente que estaba maldiciendo a Dios y todo eso, decían, Dios les dijo, bueno, pon este artículo ahí, con el bronce y todo, y cuando se le muerden las víboras, si lo ven, van a vivir. Era el modo de salvar su vida por medio de nomás vista, nomás verlo. No necesitaban hacerle nada, orarle, nada. Él nomás dice, si estás picado, ve ahí, nomás verlo y serás salvo. No vas a morir. En el mismo modo con la cruz, ¿verdad? Cristo se está levantado en la cruz y es fe, es todo, no por medio de traerle algo, hacer otras cosas. Y por eso vemos que la solución que debemos de reconocer es que cuando leemos la Escritura, buscamos el último significado. Vamos a decir, si en el Nuevo Testamento y es cuando vamos a ver lo que cumple completamente lo que dice en las profecías que no están cumplidos hasta hoy. Y así como vemos en Mateo y Osea, ¿verdad? Donde vimos donde debemos de ser cuidadosos, no deducir significados que el Espíritu no ha puesto. Es posible que haya miradas, ¿no? Es posible de verdades ocultas, pero solo podemos saber con certeza lo que vemos que está revelado en el Nuevo Testamento por medio de uno de los que escribieron, por medio del Espíritu Santo. Es el único modo, y por eso la idea es sense splendor, de buscar más ejemplos, más cosas. Debemos de reconocer que es con poca, nos ayuda poco si vamos a ver cada palabra y pensar que hay 4 o 50 otros significados que están ahí. No ayuda. Y nomás utilizar lo que está revelado por medio del Nuevo Testamento. ¿Se nos murió? El tiempo se va rápido. Nomás para recordarles, para la otra vez va a haber una prueba sobre lo que cubrimos hasta hoy. Trato de
decirles a ustedes las cosas importantes y entonces si ven que lo repito, quiere decir que otra vez va a estar en la prueba. Bueno, determinamos el significado, el último. Cuando hablo de eso dice que hay patrones que se cumplen, así como cuando Pedro dijo que el Espíritu va a ser derramado a todos y va a esa bendición. Es cierto, esa parte se cumplió, pero lo que está hablando es lo que durante el milenio, cuando verdaderamente dice no van a necesitar profesores, nadie que enseñe, porque todos van a saber la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a determinar lo que es el significado último de la profecía? Primeramente vamos a utilizar el contexto del libro. Si vemos el libro de Daniel, precisamente escrito durante el tiempo de Babilonia, que está escrito en muchas de las profecías que le dice es para tu pueblo, entonces el contexto hay que mantener eso, saber que mucho de lo que está diciendo está hablando a los judíos de los judíos, y si habla de los gentiles está hablando de los reinos que vienen después, y entonces todo eso es necesario, saber qué es el contexto y no sacarlo de su contexto. Debemos de utilizar el nivel de cumplimiento. Cuando vemos un pasaje, ver si hay detalles que están ahí, y si no vemos que se cumple con la mayoría de los detalles, entonces sabemos que no tenemos el último significado, ¿verdad? Entonces esperamos, decimos a lo mejor esto es más, cuando dice este cumple lo que dice esta profecía, vamos a decir sí cumple parte del patrón, pero no es el último significado que la Escritura quiere que nosotros sepamos. Y vemos el nivel de cumplimiento, pero también hay que ver si es inmediato, es algo que cercano o algo que necesitamos esperar en el futuro. Y entonces también vemos el tipo de cumplimiento. A veces estamos hablando de un evento, cuando el Señor, el día del Señor, entonces estamos hablando de un evento cuando Él viene a juzgar, y vemos ahí. También puede ser que estamos hablando de un patrón, como decimos, llamando al Hijo de Israel. Es un patrón, pero no es el total lo que Dios quería. El último era traer a Cristo viniendo de Egipto para empezar su ministerio, para protegerlo. Vemos que mucha gente dice que Dios permitió que estaba esclavo por 400 años su pueblo. Y uno dice, ¿qué no es? Eso es malo, tener los esclavos. Pero notan lo que hizo. Antes de salir de Israel, ¿qué estaba pasando con los hijos de Jacob? Estaban casándose con los cananetas, tenían relaciones con mujeres que no eran de Israel, y ahí esa tierra iba a ser llegar al nivel de tener otros dioses y todo eso, y Dios dijo, bueno, te voy a sacar de aquí, te voy a poner en Egipto. Y en Egipto los egipcios no tenían relaciones con los de Israel. Ellos hasta José, que era el manda más de todo Egipto, le dice, no comió junto con los israelitas. Los egipcios se comían separados de hasta José, y no se juntaban. Entonces por eso Dios necesitaba tenerlos aislados, fuera de la influencia, aunque sí tenían otros dioses y todo eso, pero ya era algo que era separado. Por ejemplo, cuando le dice Moisés, necesitamos ir y sacrificar a nuestro Dios, y sabemos que si matamos animales, todo eso, son cosas que van a ofender a los egipcios, ¿me entiendes? Por eso dice, necesitamos salir de Egipcio para hacer este sacrificio.
pero eso es algo que es contra ellos. Entonces, por eso, parte de la razón que nos tuvo ahí, imagínate, también crecieron en cantidad. Entraron por 70 y tantas personas y salieron con más de 2 millones de personas, ¿no?, durante ese tiempo. Y salieron con oro, plata, todo eso se les dieron para salir como el pago de todos esos años que estaban acá, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que es necesario reconocer que el cumplimiento de cuando Cristo sale y viene de Egipto también para protegerlo de lo que iba a suceder en la tierra prometida, porque el Aaron es que quería matar a Jesucristo, lo protegió y lo trajo otra vez. Hermano, perdón, ¿quiere decir que no se contaminaron los israelitas con los egipcios durante que permanecieron en Egipto? Bueno, vamos a decir, se contaminaron para un nivel menos que si se quedaron en Canaán, porque cuando llegaron a la tierra prometida, ese era el problema. Dios dijo, no vayan a casarse con esas mujeres, no vayan a agarrar las mañas de ellos, de buscar a otros dioses, porque si no, les va a ir mal. Y es lo que no hicieron. Él dice, entra, y a veces eran tan malos que Dios decía, entra, mata a animal, niño, madre, hijos, no importa, todos hay que ser eliminados. ¿Por qué? Eran tan malos. Vemos que el tipo de cumplimiento, como decimos, también la escritura con significado último, es donde buscamos si la escritura nos dice de David, ¿verdad? Dice que David uno de los salmos dice, no vas a dejar a tu justo ser en la tumba. Y entonces Pedro habla y dice, ¿sabes que ese David ya están los huesos, ya están pudridos? Él no estaba hablando de David, él estaba hablando de Jesucristo, cuando él viene, el hijo más mayor de David, ¿verdad? Entonces ahí puntan, por ejemplo, en Salmos dice, Salmos 16, 9 a 11, por tanto mi corazón se arregla y mi alma se regocija. También mi carne morirá segura, pues tú no abandonarás mi alma a Sion y ni permitirás tu santo ver corrupción. Entonces mucha gente pensaba que David estaba hablando de él mismo, no lo va a dejar ahí pudrir, pero dice no. En Hechos capítulo 2, 25-31, hablando de ese pasaje, dice, porque David dice de él, vi siempre al Señor en mi presencia, pues esta es mi diestra para que ya yo no sea conmovido, porque lo cual mi corazón se arregló y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en Hades, ni permitiréis que tu santo vea corrupción, mas ha hecho conocer los caminos de la vida y me hace entonces aquí, versículo 29, hermanos, el patriarca David os pudo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, hablando a David, rey, pero también profeta, sabiendo que Dios le hablaba, jurando en uno de sus dichos tronos, murió así el futuro y habló de la resurrección de Cristo,
y no fue abandonado en Hades, ni su carne sufrió corrupción. Entonces él está explicando que David no está hablando de él mismo. Es cierto, no abandonó a David en el Hades, pero aquí el cumplimiento es su cuerpo no vio corrupción. Cristo resucitó con su cuerpo que él murió. No tenía agujeros cuando murió y salió con esos agujeros después, ¿verdad? Para demostrar que él murió en la cruz. Ok, parece que bueno, creo que ahí vamos hoy. Entonces vemos, nomás para terminar con esto, en los máximos detalles se cumplen, ¿verdad? Vemos, es necesario para saber que estamos agarrando correctamente el último significado de una profecía, es ver que todo está cumplido, completo. David, sí, no sufrió, no fue a Hades, no se quedó, pero el significado último que está hablando de Jesucristo, porque ahí dice que su cuerpo no iba a ver corrupción completamente. Y entonces ahí es donde vemos el último profecía que tenía David. Él vio que él no iba a ser abandonado, pero él también vio máximamente, vemos que Cristo no estaba abandonado y vio corrupción. Ok, ahí vamos a parar para la otra vez, como les digo, para el número 6, regla número 6 es determinar la condición del cumplimiento. En el caso, por ejemplo, se puede cumplir poco después, como hemos visto, ¿verdad? Hemos visto, Primero de Reyes, por ejemplo, le dan en Primero de Reyes, capítulo 11, dice, y sucedió aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías, sunita, y encontró el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y de los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo, llevaba sobre sí y rasgó en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel, he aquí, arrancaré el reino del mano de Salomón y a ti te dará 10 tribus. Entonces aquí vemos que poco después de esto es cuando se divide, después que muere Salomón. Aquí dice que lo va a quitar de Salomón, pero vamos a decir, está hablando de la casa de Salomón, de David, Salomón. Entonces Rehoboam viene su hijo que no es tan sabio y empieza a decirles que no iba le dice, sí, bueno, él empieza y era joven y le pregunta a los más ancianos qué debo hacer. Esta gente está pidiendo que no les cobre tantos impuestos y todo eso, y entonces él le pregunta a él, sí, dice, si te mantienes, escucha a ellos y darles su razón, baja lo que es los impuestos y todo eso, y entonces te van a servir. Él dice, bueno, mejor pensar, va a sus amigos que él creció con ellos y él no les digas eso, lo vas a, así como tu padre era con el dedo chico, tú vas a poner los pies y va a ser peor. Entonces en ese momento se dividió lo que es es una gran enseñanza, hermano. ¿sí?
¿sí? Hay que oír los mejores consulteros, ¿verdad? Pero esto ya era parte del plan de Dios. Vemos, a veces las profecías están éticamente condicionadas, que sí, que no, Dios tiene su plan, y esto sucedió en el tiempo de Jonás, cuando Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a ese pueblo Nínive y diles que voy a destruirlos a todos, por la maldad ya ha llegado a este nivel. Y él no quiere ir, él se huye a la otra dirección, y hasta que Dios lo trae y lo saca del bote y lo avientan, y un pez se lo come y lo lleva a Nínive, y entonces lo deposita ahí en la tierra. Entonces le dice, ahora sí vas a predicar. Y les predicó, Dios te va a castigar, qué bueno. Y para él era algo bueno. ¿Por qué? Odiaba a ese pueblo. Es posible que Jonás tenía parientes que estaban asesinados por los ninivitas, los que vivían ahí. Y es posible que era tan cruel como ellos mataban a la gente, que por eso los odiaba tanto. Pero aquí vemos que la queja de Jonás, la respuesta de Dios en Jonás 4, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para ira y rico de misericordia, y que te arrepentéis del mal con que amenizaste. Entonces vemos que sí, le mandó un mensaje, era cierto, pero la gente se rasgó su ropa, se pusieron y rindieron a Dios, y entonces Dios dijo, ok, vamos a dejarlo así. Y duró otros 50 años antes que otra vez sí les da lo que él amenazó. Pero vemos que era profeta, les dijo lo que iba a pasar, pero acuérdense que a veces Dios puede cambiar el tiempo, y es lo que vemos. Hay otros veces que Dios claramente habla y dice cosas que son dependiendo del carácter de Dios. Él en eso no cambia. Cuando Él habla en Isaías 48, 8 a 13, a ver si alguien me puede leer. Isaías 46, 8 a 13. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, porque aún no era hecho querido. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Entonces aquí está basado esta profecía en el carácter de Dios. Esto no es posible, Dios retirarse de lo que Él está prometiendo aquí. Va a haber gloria en Jerusalén y Él lo va a poner ahí.
Entonces eso literalmente necesita cumplir. Si no, Dios no es Dios. Es lo que Él está diciendo aquí. Yo soy Dios, te estoy diciendo lo que voy a hacer y eso nadie va a poder cambiar. Permanente. No está basado en lo que ellos hacen o no hacen. Aquí está hablando en esta profecía de su carácter. Y Él está basando esta promesa, quitando cualquier otra condición. No hay condiciones en este caso. Y aquí en Romanos 9:9 dice, porque esta es La palabra, la promesa. Cierta. Por este tiempo vendré, quizá tendrá un tiempo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, hasta Esaú aborrecido. Ok, ahí paramos. Ahí vemos que ahí está hablando una decisión de la acción de Dios que Él ha hecho. No dependía en Jacob, no dependía en su hermano. Él hizo la decisión, yo amo a este y no a este. Otra vez, vemos estos son, a veces Dios hace de este tipo de declaraciones y entonces eso no debemos reconocer que es algo literal y lo que va a cumplir 100%. Y no está condicionado por otras cosas. Y esos son los tipos de profecías que debemos de reconocer que literalmente van a cumplirse, especialmente en la escatología. Toma en cuenta cómo se cumplirán las profecías, que a veces podemos ver que se cumplen sucesivamente. Por ejemplo, en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, si vemos ahí, habla de los sellos. Entonces dice que el séptimo sello se abre, entonces son las 7 trompetas. Entonces las séptimas trompetas se abren y entran las 7 copas. Quiere decir que esto es algo que va a suceder uno tras del otro. Y las plagas de Egipto, también vemos que son cosas que Él hizo. Esto pasó, entonces esto pasó y esto pasó. Y le dice a Moisés, diles qué va a pasar. Y les dice, por ejemplo, que sabía que el faraón no nos iba a dejar ir. Dice, vas a darles todas estas cosas y vas a decir no. Y lo va a hacer hasta que yo, el último plaga, es cuando Él los va a dejar ir. Entonces lo echa para afuera. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí. ¿Y cómo lo hace? Lo que hay que reconocer que Dios cuando dice endureció, no antemano le dice a Moisés, ve, y él va a decir que no. Y voy a endurecer su corazón. Habla del futuro. Pero cuando llega, ya después de la primera, segunda, dice que el faraón se endureció su corazón. ¿Verdad? Entonces era decisión de él mismo. Y entonces ya Dios nomás es como, sabes que cuando uno agarra un fierro, lo calienta bien caliente, entonces lo pone en frío, ahí se endurece. ¿Y por qué se endurece? Porque así es lo que es metal, es parte de la característica del metal. La agua nomás ayuda a cumplir lo que ellos mismos, la característica del metal tiene. Del mismo modo, Dios nomás le dio más oportunidad a decir no. Y así endureció el corazón de él. No era que él metió la mano y dijo, yo quiero que tú no, que digas que no. Como que si Dios hace la decisión para él, no. Lo que estoy diciendo, lo puso cómo lo hizo, era por medio de afuera, no por adentro.
vemos profecías de Cristo se cumplen literalmente. Cada vez que habla de dónde iba a nacer, cuándo iba a venir, que iba a ser asesinado, que uno de sus compañeros lo iba a entregar. Todo eso son profecías, más de 100, algunos han contado, dicen, hay más de 100 que hablan de Cristo, y vemos que esos son cumplidos literalmente, que tiró la moneda, qué tanto iba a pagar para ser traicionado. Todo eso estaba dicho antemano y se cumplió literalmente. Y por eso debemos de esperar que cualquier profecía que hablamos de, pues, profecía es todo las cosas que dice la Biblia, que va a pasar antes que pase. Pero cuando hablamos de escatología, estamos hablando de lo que dice la palabra, pero por cosas que van a suceder al fin. ¿Verdad? Son profecías. Acuérdense también cómo el tiempo de cumplimiento parece lo antiguo. Vemos que alguna gente estaba, cuando el profeta ve lo que va a suceder, Isaías, por ejemplo, que va a ver que va a venir el hijo, que sobre él se va a hacer todas las profecías sobre él, pero él como que si ya pasó. Cuando él lo dice, no lo dice que va a suceder, lo está viendo como que ya está sucediendo enfrente de los ojos. Ahí, por ejemplo, los profetas frecuentemente hablan de cosas que pertenecen al futuro, como si ya estuvieran presentes en su propia vista. Isaías 9, capítulo 6 a 7, capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, ¿verdad? No dice va, no está diciendo como que va a nacer en el futuro, ya sucedió. Y esto es un estilo de hablar de cosas que tan seguros que van a suceder, que Dios lo dice como que si ya pasó en el pasado. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Ya cayó Babilonia, no va a caer todavía, es algo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Pero cuando está escrito o se ve en la visión, se ve como que si ya se está sucediendo o ya sucedió. Aquí, como ya han sido pasados, hablan cosas como ya son pasados. Dice el versículo de Isaías 53, 1 a 3. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado de los brazos del Señor? Creció delante de él como el nuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tenía aspecto hermoso ni majestad para que lo miramos. Entonces él está hablando de profecía, como que ya estaba pasando, está repasando lo que ya sucedió en el pasado, ¿verdad? Pero sí lo ve y lo presenta. Si se cumple con varios tiempos distintos, a veces eso es lo que vemos, puede ser separados cuando el tiempo por su cumplimiento pueden juntarse en lo que es la esfera de la profecía, en una profecía. Podemos ver, por ejemplo, el mensaje puede ser para un día, también para un tiempo futuro. Se puede cumplir dos veces en ese senso. Dos veces se ve el patrón. La primera es el patrón y el otro es el último significado. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a Lucas, capítulo 4.
16 a 20. De 18 a 20. 18 a 20. Ya les dije que abre el rollo de Isaías y empieza a leer a Jesucristo. ¿Quién lo tiene? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y para proclamar el año A favorable. predicar el año agradable del Señor. Entonces ahí es donde cierra el libro y se sienta. Y entonces aquí en versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habías oído. Y eso no más parte, la primera parte de este pasaje, porque ahí vemos que él está leyendo Isaías capítulo 61 y empieza con las mismas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Señor para traer buenas nuevas a los hijos, ahí habla todo eso. La misma cosa, en el versículo 22, en el versículo 2 dice, para proclamar el año favorable del Señor. Y entonces ahí sí, la otra parte que no utilizó, y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Entonces ahí no cumplió eso, y entonces por eso él se sintió antes de leer esa parte, porque esa parte no iba a ser cumplida. Entonces sabemos que él cumplió la primera parte, pero la otra parte es para futuro, es para la escatología. A veces el mensaje para un día es también para otro tiempo en el futuro. Y este es uno de los que a veces se confunde gente. En Daniel capítulo 11, por ejemplo, en 11:31 dice, y de su parte se levantarán tropas, construirán el santuario, fortaleza, abrirán los sacrificios perpetuos y establecerán la abominación de desolación. Eso sucedió en el tiempo de como 200 años antes de Cristo. Sucedió donde entraron al templo, era de los griegos, Alejandro el Grande se conquistó toda la tierra que tenía, antes tenía 30 años, y entonces vemos que se dividió entre 4 generales todo el imperio. Entonces uno de ellos era más fuerte que los demás y agarra y está en Jerusalén y quiere que ellos se sometan bajo su autoridad y todo eso, se enoja con ellos y entonces mete y dice, fuerza a algunos de los sacerdotes para matar una cerdo en el lugar santísimo y cumple con eso, y eso es lo que la abominación aquí en esta parte. Pero también cuando Cristo habla, está hablando de algo que va a suceder en el futuro, porque aquí en Mateo 24 de ese capítulo, para eso es Mateo 24, 14 al 15. Y este evangelio del reino se predica a todo mundo como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero cuando ves la abominación de desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, el que lee, que entienda. Él está hablando de un tiempo futuro. Aunque sucedió una vez, ese patrón
y vemos mucho de lo que hablan de Antiochus Epífanes, ese es que decía que era grande, mejor que cualquier cosa, y muchas de sus características son las mismas que vamos a ver en el Anticristo, en el futuro. Y aquí, por ejemplo, en Apocalipsis es donde se cumple esta profecía. En Apocalipsis 13, 14 a 15. Además, engañar, habla del falso profeta. Engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía herida en la espalda de la espada y que vuelto a vivir, se concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y hiciera dar muerte a todos los que no adoraban a la imagen de la bestia. Aquí esta imagen está puesto dentro del templo, en el lugar santísimo. Y sabemos que esto sucede en medio de la tribulación, por medio del contexto, dice después cuando sucede esto. Entonces, como digo, cuando hablamos de profecía, hay que verlo cuando se cumple, y a veces hay que ver que hay patrones que se cumplen en el pasado, pero también con la idea Cristo, cuando Él lo explica, está hablando de algo que va a suceder en el futuro, antes de su venida. Por eso le estoy diciendo, este estudio de profecía no es tan simple, no tan fácil, pero sí se puede entender si comprendemos que el cumplimiento no es nomás una vez o nomás un modo de hacer. A veces vemos cosas que son tipológicos, que hemos visto, que se usa la palabra, esto es cumple, como que dice el profeta. Entonces, ¿a qué nivel cumple? A veces tipológicamente, a veces es por un evento que sucede, entonces decimos, este es el cumplimiento último. Y vemos que el mismo patrón se puede estar utilizando con lo que vimos aquí con la abominación de desolación. Entonces, la siguiente, este es el último número 10, estar abierto para mejorar. Una de las cosas que he aprendido como en este estudio de escatología, profecía, esta es una área que la iglesia no ha trabajado por tanto tiempo hasta hoy. En el pasado, cuando la iglesia empezó, vemos que empezó discutiendo sobre quién es Cristo. ¿Es el Dios? ¿Es un hombre? ¿Es un espíritu? Se peleaban. ¿Cómo debemos de empezaron en Hechos hablando de cómo los gentiles van a ser parte de este nuevo grupo? ¿Deben estar bajo de la ley o no? Se discutieron ahí en el libro de Hechos. Dice, no vamos a poner todos los requisitos de la ley sobre los gentiles. Y entonces ellos pueden ser, sin ser circuncidados, pueden ser parte de la iglesia. Entonces sigue, después habla de Cristo que es espíritu, era nomás hombre, era el otro, hay errores que hablan y dice no. Entonces ya llega al punto donde dice no, aquí la escritura enseña que Cristo es Dios y Cristo es hombre al mismo tiempo, y no se mixtea entre las dos naturalezas. Llega a un punto donde hablan cuáles son los libros del Nuevo Testamento, se discuten más o menos al mismo tiempo, porque ya acuérdense, durante este tiempo los romanos estaban persiguiendo a las iglesias y querían destruir lo que es la Biblia, todo lo que es el Nuevo Testamento. Y entonces ellos, para saber a cuál libro voy a morir, ¿por este libro o no? Si es el libro que se queme, no me importa, pero para los que tienen valor, esos son los que necesitaban hacer eso. Y había una discusión,
y llegaron a un nivel que se llama el canon de la iglesia de libros. Entonces llegaron, digamos, al tiempo de Lutero, y entonces antes de eso se empezó a pelear sobre salvación, cómo se hace, cómo es, y qué poder es la iglesia sobre las escrituras o la escritura sobre la iglesia. ¿Es fe nomás o por obra y fe? Entonces esa discusión dividió lo que conocemos como la iglesia, y eso ha sucedido por muchos años y se ha mejorado la claridad por medio de declaraciones que han hecho en la iglesia. Entonces ahora estamos ahí en esta área. ¿Por qué no se discutió sobre escatología? Porque no era algo que se peleaba durante ese tiempo. Ahora pues ya tenemos más tiempo y por eso vemos es una área que hay muchas discusiones detrás de uno a otro, y por eso hay que estar listos y abiertos para mejorar nuestro entendimiento y no nomás quedarnos así me lo platicaron, así te lo platico. Es mejor decir, bueno, vamos a ver las razones por qué esta persona cree esto, por qué esta persona cree esto y cuál tiene mejor razón y más base fundamental. Porque Dios puede cumplir sus profecías diferentes de lo que nosotros ahorita sabemos. Así, el ejemplo que uso es Jesucristo, por ejemplo. Veían en el Antiguo Testamento que había un Mesías que era el que iba a sufrir, el sirviente sufriente, es lo que ellos pensaban, y que iba a morir. Bueno, va a morir. ¿Ahora qué? Hay que ver, entonces había otro Mesías que habla que él viene y con su caballo y destruye a los que nos persiguen a nosotros, el pueblo va a tener el reino y todo eso. Entonces es otro Mesías. Entonces hay dos Mesías. Y así interpretaban ellos lo que estaba dicho por medio de lo que está dicho en la escritura, porque ellos no estaban pensando. La resurrección para ellos, si uno ve todo el Antiguo Testamento de la resurrección, habla de una resurrección, los que iban a ser resucitados para la vida y los que iban a resucitar para ir al infierno. Esto es todo como ellos entendían, y estaban pensando en grupos, no en una individual, una persona. Y entonces cuando Cristo hace exactamente, es el Mesías que sufre, y el mismo persona, el mismo hombre iba a ser el Mesías que viene a conquistar. Por eso hay que reconocer, nosotros estamos viendo, vamos a mejorar, vamos a decir, este es nuestro mejor entendimiento como lo vemos ahora. Pero Dios es posible que puede hacer otra cosa y cumple toda la profecía literalmente diferente de como lo vemos. Debemos de cambiar, de adaptar nuestro punto de vista. Cuando vemos que hay una mejor explicación, decir, bueno, este me parece que tiene más datos, que cumple más de la profecía con más detalles, uno puede decir, voy a cambiar mi punto de vista para ese punto de vista. Entonces, bueno, ya hablamos de profecías antemano, cómo se ha cumplido en el pasado. Ahora vamos a ver las profecías sobre lo que va a suceder en el futuro, el cumplimiento de escatología. Vemos que hay que el cumplimiento de considerar que las profecías del tiempo que se cumplen, acontecimientos claves, eventos claves que parece que están fijos, hay suficiente material en la escritura para decirnos esto va a suceder, entonces esto va a suceder. Si vemos que esto está puesto bien, entonces así agarramos eso y es lo que utilizamos para interpretar lo que es la escatología. Entonces hay que usar hermenéutica correcta.
Y estos son los tres partes que vamos a explicar un poquito más, pero son parte de eso. Cumplimiento de la profecía. Tiempo de cumplimiento de la profecía, vemos que de acuerdo al tiempo que su cumplimiento de la profecía se divide como sigue aquí. Vemos el pasado, cosas que se han predicho y están cumplidos. Por ejemplo, la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Ya vemos hay ciertas cosas que están escritas y se han cumplido completamente literal. Entonces, debe usar para informarnos el método mejor para ver las profecías que ya se han cumplido, para ver cómo debemos usarlo en el futuro. La salida de Cristo. Vemos todo esto, habla de la crucifixión, de salir cuando se va a la ascensión, ya después, unos días después, cuando va al cielo, ahí están los discípulos y los ángeles y dicen, ¿por qué están aquí viendo? Así como vieron a él salir, así va a venir. Entonces ahí está hablando de literalmente, si literalmente lo vieron subir, literalmente lo van a ver regresar. Y entonces ahí explicamos que en Lucas 24, cuando Cristo le está hablando a unos discípulos, dice en el versículo 25, dice, entonces Jesús les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo realizara todas estas cosas y entrara a su gloria? Y comenzando con Moisés y continuando con todas las profetas, les explicó referente a él en todas las escrituras. Entonces es lo que, si queremos saber algo de cómo iba Cristo a pasar por estas cosas y si queremos saber lo que va a suceder en el futuro, lo mismo, hay que ver todas las escrituras y entonces agarrar un mejor retrato de lo que va a suceder. A veces en el presente, las preparaciones, señales y patrones, es lo que vemos ahora. Gente que dice, esto cumple la profecía. Los judíos regresaron a la tierra en 1948, 45. Vemos que, se cumplió la profecía. Yo les digo que necesitamos estar más o menos no tan rápidos para cumplir. Ese es el cumplimiento de las profecías. Porque muchos dicen, Dios lo va a traer a la tierra. Es cierto que están ahí, pero si mañana esa nación se desaparece, ¿qué vamos a decir? ¿Dios falló? No, Dios nunca falló. Vamos a decir, hay un patrón, vemos que esto es lo que sí está sucediendo. Pero no hay que decir que esto es cumplimiento. Hay que decir o que va a haber guerras y rumores de guerras hasta que Cristo venga. Esto, vamos a decir, hay todas las guerras que hemos visto, no hay problema. Pero cuando habla precisamente de los 7 años, habla que todas estas cosas están sucediendo 100% y te dice que tanta gente se está muriendo. 1/4 de toda la gente va a morir en los primeros años, durante los sellos, durante las trompetas, va a haber 1/3 de gente que va a morir de los que están en la tierra. Entonces es cuando podemos decir, esto es cumplimiento de lo que dijo Cristo. Ahorita nomás podemos decir, sí, se parece que están Rusia y este pueblo y Turquía están juntándose. Vemos que estos son los grupos que van a estar ahí cuando la guerra que entra a Jerusalén, los fines de la tribulación. Entonces vamos a ir bien, pero
se pelean, se dividen. No vamos a decir que ya cayó Dios, pero podemos tener la idea que hay cosas que se están, tal por seguro estamos acercándonos a los últimos días. Cada día que pasamos estamos más cerca que el día antemano, ¿verdad? O años antepasados. Más podemos decir, hay patrones, parece que ya se está acercando y podemos ver cómo se puede cumplir lo que dice la Escritura. Por ejemplo, los 2 testigos van a estar en Jerusalén y todo el mundo lo va a ver. En el pasado pensaban tan loco, la Biblia está loco, ¿cómo que todo el mundo va a ver? Pero ahora tenemos satélites. Lo que pasa en un lugar podemos ver. En un momento vemos las noticias del otro lado del mundo y lo sabemos hoy, ya en este momento, en vivo. Y por eso hay que decir, sí, vemos que se ha crecido, cosas que está escrito en los libros se pueden cumplir fácilmente, que no se va a poder comprar y vender aparte de tener la marca. Pues ya vemos que ahora ya pueden, por medio de chips o diferentes modos, se puede suceder. Pero no estoy diciendo ahorita, es la marca, lo que es ahorita que están dando la vacuna, es la marca. No, y hay gente que lo dice, pero hay que estar listo para decir, no, esto no es la marca, esto está hablando durante la tribulación, no estamos en la tribulación, no es. Entonces, por eso seguimos con las cosas casi como que Cristo dice. Vemos aquí en Apocalipsis, por ejemplo, cuando hablo de los patrones, dice en Apocalipsis 4.1, introduce una sección de la Escritura donde se detallan las cosas que sucederán después de estas. Lo que sigue son profecías para el final de los tiempos. Ya en si uno ve en Apocalipsis capítulo 1, introduce a Cristo, el mensaje, y entonces habla que va a haber mensajes de las 7 iglesias. Durante capítulos 2 y 3 vemos lo que son las cosas que están sucediendo ahora, hasta hoy. En el tiempo de Pablo habían 7 iglesias, en el tiempo de Juan habían 7 iglesias literales y estas cartas estaban escritas a las 7 iglesias literales. Pero entonces también vemos que hay en cada iglesia hay cosas que están dichas y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando a todos nosotros en todo nuestro tiempo. Hay iglesias que están haciendo bien, por ejemplo, Efesios habla que ellos están, son bien inteligentes, están criticando falsa doctrina, pero han perdido su primer amor, tienen dificultades. Cada una de las iglesias, podemos ver hoy iglesias que están en las mismas situaciones. Algunas iglesias que están subiendo, algunas están bajando, algunas no sirven para nada, ¿verdad? Y eso es lo que se ve hoy. Y por eso podemos decir, hoy en el presente vemos el patrón, pero no es cumplimiento de decir ya ese evento, esto sucedió. La iglesia no está bajo un reloj. Si vemos para las cosas de Israel, ellos sí, les dice, tanto tiempo va a pasar, esto va a pasar, esto lo tiene como un reloj de Dios. Vemos señales antes del fin, aquí en Mateo, Jesucristo le está hablando, Mateo 24, y estando sentado en el monte de Olivo, se acercaron sus discípulos intrigados diciendo, dinos cuándo sucederá esto, él habló
templo que iba a ser destruido. ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Esto está hablando, danos la escatología. Es la pregunta. Están diciendo, dinos la señal cuándo, todo eso. Y entonces, respondiendo Jesús, pidió y que nadie nos engañe, algo que debemos estar listos, que esto va a suceder, este va a traer sus mensajes. Y me acuerdo que decía, hay 1981 razones por que Dios va a venir, Jesucristo va a venir en el año 1982. Han cambiado los testigos de Jehová, dijeron que iba a venir antes del siglo, ¿verdad? Y el Osin ya entonces, bueno, ya vino, ya está allá en Nueva York. Pero aquí hay que no ser engañados, ¿verdad? Entonces, y eso es la razón que debemos estar listos para cualquier cosa que dicen. Y dicen, bueno, no quiero estar engañado. Enséñame de dónde sacas eso, en qué parte de la escritura. Y entonces vemos que porque la nación levantará en la tierra de Israel, van a estar ahí, va a haber un templo, todas esas son cosas, ya está Israel en una tierra, ahorita todavía no tienen templo, pero parece que durante los 7 años va a haber un templo. ¿Pueden conseguirlo en 3 años, en 1 año? Sí. Porque ahorita hay gente que está preparando todas las cosas para tener el templo. Hermano, disculpe. Aquí yo leía que dice sobre las señales, presente. Y lo que vemos es una preparación para esos eventos. Pero habla de que no son eventos específicos, ¿sí? No son eventos específicos, son señales. Son señales y, vamos a decir, son patrones. Podríamos decir que hay gente, porque usted lo dijo la otra vez también, el miércoles pasado, dice, ya hay personas que están preparando. Sí. Yo no me doy cuenta de eso, pues, pero usted lo sabe. Sí. Entonces, eso se puede tomar como una señal. Bueno, vamos a decir, señal, para mí señal es algo fijo, como decir, por ejemplo, algo de decir, ya vi el contrato entre los 7, para los 7 años, para los judíos tengan su templo. Para mí ese es el evento. Patrón, vamos a decir, ahorita, la única profecía que estamos esperando es cuando Cristo venga en la nube para su iglesia. Para la iglesia, durante este tiempo, es el único que podemos decir es la profecía que va a suceder, y cuando eso pasa, entonces ya podemos empezar. Pero el preparativo, hermano, para la venida. Bueno, la preparativa, nosotros no podemos preparar, vamos a decir, en el senso de decir, vamos a buscar el anticristo, levantarlo para que empiece su trabajo. No, lo que estoy diciendo, podemos ver en estas señas, habla Cristo en el capítulo 24, está hablando de los 7 años. Este es el principio, vamos a decir, de los dolores, los primeros 3.5 años. Pero entonces cuando ven la abominación, entonces vamos a ver la gran tribulación. Entonces estos son cosas, eventos que vamos a decir, estamos seguros, estos son profecías cumplidas. Podríamos tomar como señal en Mateo 24 cuando dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie me engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos me engañarán. Sí. Y entonces, vamos a decir, desde cuando se fue, vemos eso está sucediendo. Hay muchos anticristos, como Santiago dice, ahorita, pero el anticristo, la persona, eso necesita esperar hasta la tribulación. Por eso, durante este tiempo, la iglesia nomás vemos patrones. Es el modo que puedo decir. Se cumplen patrones parcial, es cumplimiento parcial de las profecías en ese sentido.
Hermano, aquí en Mateo 24 estamos hablando de la segunda venida de Cristo Sí. con sus santos. Bueno, sí, vamos a decir, con sus santos, al Sí, fin porque de la aquí estamos tribulación. hablando del pacto de la iglesia. No, eso no tiene nada que ver con eso. Ahí es donde se generan confusiones. Sí, exactamente. 24, vemos que eso está hablando de cuando dice que agarra uno y deja otro. Entonces, los que están agarrados son los que están echados en el lago de fuego, bueno, vamos a decir, en Hades. Y los que se quedan son los que entran al reino con sus cuerpos naturales, ¿verdad? Y eso es lo que habla en 24. Pero algunos han agarrado, es rato, esto está hablando de... No, toman de aquí. Sí. Pero hermanos, si Oye. ya se vieran indicios de la construcción del templo, lo podemos considerar la venida de Cristo está cerca, yo pienso como que no. Bueno, Porque vamos. es idea de hombre, puede ser, ¿verdad? Que ellos están preparando el material y se dice y... Sí, ahorita lo que digo, hay gente que están viendo, por ejemplo, los judíos, no creen en el Nuevo Testamento, creen en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que va a haber un templo, que va a venir el Mesías y todo. Entonces, para ellos están diciendo, vamos a preparar todo porque sabemos que el Mesías viene. Y no cuentan que ya vino la primera vez y han rechazado al Mesías. Por eso están en la condición que están, ciegos y apartes de Dios. Hasta que vengan a ese reconocimiento es cuando pueden ver. Bueno, ahí vamos a parar porque parece que ahora sí se me acaba el tiempo. Lo que hemos cubierto es donde vamos a tener la prueba para la otra semana. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Pedimos que sigas con nosotros, ayúdanos a comprender, entender lo que hemos visto, Padre, sabiendo para poder apreciarte más por lo que has hecho y para poder tener un motivo para seguir adelante a buscar a otros, para que ellos también tengan el mismo gozo que nosotros tenemos en saber quién eres tú y cómo operas y qué espera para los que te han rechazado y para los que no te han rechazado las bendiciones que prometes. Pedimos que nos lleves a casa y lugares de obra y todo, Padre, hasta que podamos regresar otra vez en este estudio. Amén.